tras un proceso de votación realizado durante el mes de mayo, en esta temporada en 2020, los asociados de DCH, a través de sus votos y por mayoría, decidieron que la persona merecedora del 6º premio CEO DCH a la excelencia en la dirección de personas es Fuencisla Clemares, Country Manager Spain and Portugal de Google. Conectamos ahora con Fuencisla Clemares para que nos ofrezca unas palabras. Hola, buenos días, ¿me escucháis? Buenos días, Fuencisla. Buenos días, Fuencisla. Pues nada, yo lo primero, daros las gracias por este reconocimiento. Para mí, pues es un verdadero orgullo recibir este premio. Yo siempre he dicho que si hoy estoy donde estoy y soy la directora general de Google para España y Portugal, pues es gracias a los equipos con los que he trabajado. Soy una firme creyente de que pues lo que yo consigo no lo consigo sola. Y es verdad que yo dedico mi tiempo pues a formar grandes equipos. Estoy obsesionada porque sean equipos diversos y por montar unas dinámicas de trabajos entre ellos en los que bueno, pues sean capaces de dar lo mejor de sí. Y para mí lo que hace este premio hoy pues es reconocer ese esfuerzo. Así que muchísimas gracias. Siento no poder estar con vosotros allí presencialmente, pero bueno, espero que la tecnología nos ayude a tener un evento como Dios manda. Y aquí tengo el premio que me habéis enviado. Como es medio transparente no se ve, pero doy fe que aquí está. Muchas gracias, Fuencisla. Sabes que es un reconocimiento que entregamos el IES y DCH. Esta es su 6ª edición. Aquí estamos nosotros también, Marina, de representación del IES. Y darte la enhorabuena, como comentaba al inicio del evento, de la entrega del premio. Es un premio, un reconocimiento que te están haciendo los principales directivos de capital humano de España. Y yo creo que esto tiene un valor especial precisamente por el enfoque, ¿no? El enfoque de la dirección de personas. Así que enhorabuena. Gracias. Por favor, María. Fuencisla, pues por parte del IES y como antigua alumna que eres, muchísimas felicidades. Siempre un gusto. Que no hayas podido estar aquí es una pena, pero un orgullo que seas una de las premiadas por DCH. Muchas gracias. Gracias. Pues si os parece, se pueden incorporar los medios de comunicación. Sí. La situación del COVID obviamente nos ha trastocado ligeramente todo el proceso. Este evento que hacemos con el IES, habitualmente todos los años ha sido presencial, obviamente, excepto en esta ocasión. Es decir, lamentamos, efectivamente no puede estar aquí contigo para la entrevista, pero yo creo que podremos seguirlo igualmente. Quiero explicar habitualmente quien entrevistan a Fuencisla, que son las personas que forman parte, como decía antes, junto con la Junta Directiva de DCH, de elegir a la terna que luego eligen los socios de DCH, son los directores y directoras de equipos de talento, Foro Recursos Humanos y Capital Humano, que entendemos que son los 3 medios de comunicación de referencia de recursos humanos en España. La coyuntura que hemos tenido, que tenemos en este momento, hace que no sea posible que todos estén con nosotros. En el caso de Capital Humano no puede estar con nosotros Mercedes de la Rosa, que es la directora de Capital Humano, que es quien participó y quien tendría que haber hecho la entrevista. Mercedes me ha enviado de cualquier forma las preguntas para trasladárselas a Fuencisla, así que Fuencisla haré el papel de Mercedes, si te parece bien en este papel. Y está Fran García Cabello, fundador y director de Foro de Recursos Humanos, conocido por todo el mundo del sector de recursos humanos. La directora de editorial de equipos de talento es quien participa habitualmente en este ámbito, pero como está en Barcelona no ha podido desplazarse a Madrid y ha tenido bueno, nos ha facilitado la posibilidad de que haya una persona representando a equipos de talento, que es Eva Gali, que es periodista de equipos de talento. Correcto. Eva, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Y, felicidades y gracias. Por favor, lo necesito. Yo en esta parte final suelo tener un papel de moderación, porque claro, 3 periodistas juntos es una gran cosa. Pero, claro, hay que organizarles un poquito nada más, simplemente para darles la palabra. No voy a hacer nada más que ir dando la palabra y ellos, obviamente, van a plantear las preguntas como crean más pertinente. Y, en último lugar, cada vez, si os parece, en representación de Mercedes, leeré las preguntas que le querían trasladar a Fuencisla. Empezamos en el orden que creáis conveniente, el que prefiráis. Me da igual, yo. Pues voy a empezar no por la primera que tenía, Fuencisla. Perdón, permítame que te Y acerco para acá mejor, ¿no? Pues no voy a estar bueno.
Y era un poco, has comentado en tu agradecimiento del premio que esto es un reconocimiento al trabajo en equipo y que crees firmemente en la diversidad. Yo al hilo del tema del liderazgo y de la creación de equipos, quería preguntarte, en una empresa tan tecnológica como Google, en un momento en el que la inteligencia artificial, el Big Data, todo el tema de reconocimiento por voz es tan importante, ¿cómo liga esto con las cualidades más humanísticas que debe tener un líder? Al final cada vez se habla más de un liderazgo humanista y de directores generales que puedan estar licenciados, por ejemplo, en filosofía, que aunque en España no ha llegado mucho, se ve que es una tendencia que está llegando. Yo para mí, para mí realmente todo el progreso tecnológico que está habiendo, aunque obliga a las organizaciones a transformarse, ¿no? de forma profunda y hay que abordar una transformación fundamental, para mí realmente creo que el liderazgo no cambia. Es decir, yo como líder de mi compañía, lo que sí que me cambia quizás es eso que os decía, ¿no? Tenemos que hacer una transformación más profunda. Creo que la velocidad del cambio, ¿no? La velocidad de innovación tecnológica que estamos teniendo te marca que esos cambios se tienen que hacer de forma más acelerada y eso yo creo que un líder tiene que tenerlo en cuenta. Obliga a un líder, y en nuestro caso es así, a estar permanentemente estudiando porque tiene que estar al día y entender cuáles son todos esos cambios que están viniendo y cómo te afecta a tu negocio. Pero al final esto va de seguir gestionando personas, seguir gestionando el cambio, seguir marcando cuál es la dirección y entenderlo perfectamente bien y seguir esas pautas, ¿no? Y luego, como yo digo, como los cambios tienen que ir tan rápido, pues el ser capaz de ir haciendo prueba y error, ir reconociendo dónde te estás equivocando y dónde las cosas no están yendo bien, ¿no? Esa humildad de saber reconocer el error, corregir muy rápido y seguir. Entonces, para mí no es un debate si necesito ser más humanista o no, yo creo que tan humanista como siempre. Lo que pasa es que lo único que introduce la tecnología desde mi punto de vista es que acelera el cambio y que entonces hay que hacer las cosas más rápido si tienes una presión por ejecutar más rápido y mejor, ¿no? Muchas gracias y felicidades en primer lugar. ¿Cómo cambia esto, Juan Carlos? De los últimos premiados, pero el contexto del contenido sigue siendo muy parecido. Yo estoy viendo aquí el IS vacío pero lleno y estoy viendo también a una country manager y yo no voy a variar mucho, voy a actualizar la pregunta que le he hecho a los últimos presidentes o CEOs, pero en el contexto en el que estamos social, económico, humano, si quieres también. Muchas veces me pregunto de todas las charlas que tenemos con los directores de recursos humanos en los últimos 18 años, si realmente los líderes tienen que cambiar mucho en los momentos que corren, dado el contexto, no de este mes, sino de los próximos años que vamos a tener. Entonces, no sé si el juego es líderes que tienen que cambiar o próximas empresas con perfiles que tienen que dar la bienvenida a nuevos líderes que no tenemos. No quiero que sea un juego de... Y luego me gustaría que nos dijera cómo ha cambiado la forma de dirigir de nuestra distinguida hoy. ¿Sí es que ha cambiado? A ver, sí, yo ahí... a ver, como decía, yo creo que no hace falta un cambio fundamental en la forma de dirigir. Yo creo que el líder tiene que ser muy consciente de qué está pasando en su entorno, de cuáles son los cambios que vienen, ¿no? De saber definir muy bien cuál es la dirección estratégica de la compañía, transmitir y comunicar muy bien, saber montar esos equipos, ilusionarles y guiarles. Para mí ese es el trabajo fundamental de un líder y creo que lo era en los años 60 y lo sigue siendo ahora, ¿no? Quizá el entorno es mucho más complejo, es mucho más dinámico, como decíamos, ¿no? Y ese líder tiene que ser capaz de entender mucho más todas esas interconexiones, ¿no? ¿Qué te trae, por ejemplo, el mundo digital? Mucha gente me dice, pero Francisca, el mundo digital, de repente tú, cuando les digo que a veces colaboramos y que trabajo con mis competidores, me dicen, pero si son competidores. Digo, ya, pero es que el mundo digital ha roto muchas barreras y de repente tengo competidores que a veces son competidores, a veces son mis mayores clientes y a veces hacemos acuerdos de colaboración, ¿no? Entonces, sí que rompe, yo creo, el mundo digital ha roto muchos conceptos que teníamos muy establecidos. Quizás creo que los líderes ahora tienen que ser más flexibles, mucho más abiertos al cambio y a plantear probablemente
ser más, más abiertos al riesgo también, a plantear cosas nuevas y a probar cosas nuevas. Eso es lo que yo creo que trae el nuevo entorno, ¿no? Si hago la reflexión al contexto particular que estamos viviendo ahora y he tenido ocasión de conectarme al final de la última mesa, yo sí he adaptado, por ejemplo, en estos meses, dentro de mi forma de liderar, no he sido un líder distinto porque yo creo que mi esencia es la mía y tengo que ser fiel, ¿no?, a la esencia que soy como persona, pero sí que a la hora de liderar he prestado especial atención a cosas que creo que eran fundamentales. Por ejemplo, en el contexto, pues en marzo, ¿no?, y cuando nos vamos todos a casa y tenemos un nivel de incertidumbre brutal, ¿no?, de qué está pasando con esta pandemia, yo era consciente de que tenía que comunicar más que nunca y de que tenía que ser más cercana que nunca y que tenía que presentarme delante de mis equipos de una forma más personal que nunca. Y he sido muy consciente y lo he ejecutado mucho, y las horas que he pasado comunicando, he montado cafés pequeñitos, de 10, 12 personas con mis equipos en one-to-one, que antes no había montado, ¿no?, en one-to-many, pero 10, 12, oye, ¿cómo estáis? ¿Qué os preocupa? O sea, realmente he invertido mucho más tiempo en esa conexión personal, en demostrar que estábamos ahí, en informarme de, oye, qué información teníamos a nivel de compañía y cuál es lo que, ¿no?, cuál era la perspectiva que teníamos de qué estaba pasando, porque la gente necesitaba más información que nunca, más... Quieren tener certeza, ¿no? Yo creo que la certeza era imposible, ¿no?, en ese contexto, pero yo sé que quizás es el cambio más importante que he hecho en los últimos meses, ¿no? Y la realidad es que el feedback que he recibido es extraordinario, y la pregunta que me hacen es, ¿por qué no lo haces también en el momento business as usual, ¿no? Y entonces, bueno, yo he aprendido mucho, y de que hay aspectos que he incorporado a mi forma de liderar ahora que probablemente voy a seguir ejercitando, ¿no?, que para mí son músculos que se ejercitan, ejercitándolo después, cuando volvamos a la normalidad, que espero que sea pronto. Parece que sí, ¿no? Las nuevas noticias parece que acercan esta situación. Es decir, conociendo a Fran, estoy seguro que esto que le he dicho de la comunicación le habrá encantado a Fran. Es que tengo más preguntas sobre eso. Me imagino. Te traslado una pregunta de Mercedes de la Rosa, como decía, de la directora de Capital Humano, que no podía estar físicamente hoy con nosotros y por eso traslado yo sus preguntas. La primera pregunta que te quería plantear, Mercedes, es: el reskilling y la formación continua se han convertido en los nuevos mantras de la empleabilidad, y Google ha decidido cubrirlo con los denominados Google Career Certificates, por los que se certifica en meses los conocimientos que se necesitan, dice, ya para allá. Pregunta, Mercedes, ¿es el final de la formación como lo conocemos? ¿Es la nueva vía de captar el talento necesario? Sí, no, a ver, dejadme que clarifique esto. Estoy totalmente de acuerdo con su primera afirmación. O sea, yo creo que en el mundo en el que vivimos la formación continua es clave. Como os decía, nosotros mismos dentro de Google nos estamos permanentemente formando y poniendo al día de lo que hay, porque es que es un mercado que va tan rápido que si no sigues estudiando, ¿no?, y sigues formándote, te quedas atrás. Desde Google estamos colaborando con la sociedad en distintos frentes para hacer este reskilling, no solo el Google Career Certificate, eso es una iniciativa más, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo estamos trabajando? Primero en España, y de hecho fuimos pioneros en España en lanzar este programa que se llama Google Actívate. Hemos lanzado un programa para formar en capacidades digitales básicas. En España hemos formado a más de 600.000 personas, que se dice pronto, y fijaros que un 30% de la gente que ha pasado por nuestros cursos nos dice que tuvo un impacto positivo en su carrera profesional, o se pusieron a emprender, o cambiaron de empleo, o consiguieron un empleo gracias a esos cursos, ¿no? Y esos son cursos gratuitos y que están disponibles online para todo el mundo, y colaboramos mucho con la universidad, ¿no?, para también poder facilitar esos cursos. Lo que hemos anunciado nuevo, y esto es una iniciativa nueva en Estados Unidos y que queremos también traernos a España, Google Career Certificates. ¿Qué nos pasa en Estados Unidos? Efectivamente nos cuesta mucho conseguir el talento que necesitamos, y la lucha que hay por el talento, particularmente en Silicon Valley, es brutal, ¿no? Pero es que también el coste y el tiempo que supone, ¿no?, hacer una determinada carrera y coger, ¿no?, determinadas capacidades, hace que haya un cuello de botella y que no podamos acceder a todo el talento que queremos. Entonces, por eso hemos lanzado estos programas que te permiten generar skills muy específicos, ¿no?, muy de nicho, rápidamente,
a un coste comparado con lo que es la educación privada, ¿vale? Y la formación en Estados Unidos o la universidad en Estados Unidos, a un coste que probablemente sea un porcentaje bastante pequeño de lo que supone este, y por lo tanto da accesibilidad a muchísima más gente a poder formarse y en un tiempo mucho más rápido. Y pensamos que es una iniciativa más que nos va a ayudar a cerrar un gap que tenemos y a poner más talento disponible al mercado y más talento más diverso, por cierto, una vez más también enfocado en la diversidad. Y lo que estamos viendo nosotros es cómo, y espero en 2021 tenerlo resuelto, cómo traernos esto también a España y poder contribuir a esa capacitación, que ya estamos hablando de una capacitación mucho más profesional, ¿no? Me consta que Google siempre ha estado muy cercano, muy preocupado por el desarrollo de la formación y de las competencias. En general, no solo en su con iniciativas muy innovadoras, sin duda. Eva, por favor. Totalmente. Ahora, al hilo de la formación continua y de la lucha por el talento que comentabas, la compañía yo siempre que he tenido oportunidad de oírles hablar sobre recursos humanos, apuesta por profesionales líquidos, que sean capaces de ser versátiles, adaptarse con mucha facilidad. Ahí también entronca con este lifelong learning. Un poco en esta lucha por el talento y sobre todo en las empresas tecnológicas, ¿qué es el talento para usted? ¿Cómo tiene que ser alguien capaz de trabajar en Google? Pues mira, ahí te voy a compartir, si quieres, el esquema, ¿no?, que utilizamos para valorar a los profesionales que entrevistamos para entrar en Google. Y nosotros miramos 4 dimensiones a la hora de hacer una entrevista. Lo primero que medimos es la capacidad intelectual del candidato. ¿Por qué? Precisamente queremos gente líquida. ¿Por qué? Porque yo, en el sector en el que trabajamos, yo cuando busco un determinado talento sé cuál es el rol que va a tener hoy, pero no tengo nada claro cuál es el que va a tener dentro de 3 años. Y soy muy consciente que probablemente va a tener que desempeñar una función bastante distinta a la función para la que le estoy contratando. Y nosotros sabemos que si tiene un alto grado de capacidad intelectual, será capaz de aprender nuevas capacidades, de adaptarse y de desarrollarse al ritmo que nosotros vamos a necesitar. Y por lo tanto, de hecho, es la dimensión a la que más importancia damos, ¿vale? Es esa capacidad intelectual. Segunda dimensión que medimos, capacidad de liderazgo, gestión de personas, trabajar en entornos complejos. Somos una organización muy matricial y donde nosotros decimos a la gente qué es lo que necesito que consigas, pero hay mucho de ahora búscate la vida, ahora navega la complejidad de la organización y tienes que hacer que las cosas pasen. Entonces, o tienes dotes de liderazgo muy, muy fuertes, aunque no seas manager, pero incluso aunque te contrate para un puesto bastante junior, necesito que sepas moverte, ¿no?, en un entorno complejo. Tercer elemento que valoramos, lo que llamamos el desempeño de la función para el que le contrato, ¿no? Si estoy contratando a un experto en marketing, pues necesito valorar su expertise en marketing. Y el cuarto elemento es lo que nosotros llamamos el Googliness, que es la capacidad de adaptarse a la cultura de Google, que es un entorno muy cambiante, que es un entorno donde queremos que la gente pues se haga reto de una forma muy sana, pero rete de unos a otros, esa capacidad de innovación, ese foco en el usuario. Medimos ciertas dimensiones que nos van a dar pistas de esa persona va a ser capaz de adaptarse a la cultura de Google, que es una cultura muy particular, ¿no? Cuando esas 4 dimensiones, y fijaros, ¿no?, que cuando comparo en procesos que yo he podido participar y cuando trabajas con la empresa española, se le da sobre todo mucha preponderancia al que yo os he contado que es el tercero, ¿no?, que es esa capacidad funcional y desempeñar el rol. Para nosotros es 1 de 4. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no?, en cuanto a talento, y pensamos que esas 4 dimensiones, cuando eres fuerte en las 4, eres capaz de ser líquido, ¿no?, y de seguir adaptándote a los cambios que vayan a venir. Interesante. Fran, estaba pensando, tenía muchísimas preguntas, pero cuando escuchas a una CEO, una country manager sosegada en momentos complicados y reflexiones profundas, se te ocurren muchísimas más cuestiones, ¿no? Yo el último debate que moderé en un conocido hotel madrileño y que estaba Fuencisla presente, tomé nota hace ya 1 año y medio de esto, creo recordar, el tiempo pasa
pasa rápido o incluso más. Y tomé nota, después de la moderación, las últimas palabras de Fuencisla que he recuperado estos días, ¿no? Hablando de la importancia en su terreno, en la tecnología, de la voz, ¿no? De la voz y su desarrollo, ¿no? Claro, esto fue hace 1 año y medio, ¿no? Hemos evolucionado mucho, ¿no? La voz, los datos. Al mismo tiempo, estamos en pandemia. Y esto que estamos haciendo aquí, te estamos escuchando tu voz, tu imagen, y la voz dice mucho, ¿no? La voz transmite mucho desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cuál es tu visión después de casi 1 año y medio que dijiste eso, de cómo hemos evolucionado en la parte tecnológica y en la parte humana? Pues mira, yo creo que en esta pandemia, y lo habréis leído ya muchas veces, y yo soy de las que piensa que hemos evolucionado en 6 meses lo que hubiésemos evolucionado en 5 años. No tanto por el desarrollo tecnológico que ha sucedido entonces, sino mucho más por el nivel de adopción que ha habido de esa tecnología que ya está disponible. Entonces, para daros algunos números y que os seáis conscientes de la magnitud del cambio y de la aceleración, ¿no? Lo que hemos visto básicamente es que las tendencias que ya venían se han acelerado. El e-commerce ha crecido en España en los últimos meses más de un 70%, según Deloitte. Eso fue en marzo, abril, mayo, pero luego, cuando ya hemos tenido más capacidad de movernos, las cifras se han ajustado ligeramente, pero no hemos vuelto a los números anteriores, ¿eh? El crecimiento se ha mantenido. Una plataforma como YouTube ha crecido desde el mes de marzo en un 40% año sobre año, consumo de vídeo online. Las videoconferencias, se han multiplicado el volumen de videoconferencias por 300. En el caso de la videoconferencia de Google Meets, pero os puedo decir que todas las demás pues probablemente han crecido en rangos parecidos, ¿no? Y yo digo que aquí lo más importante es que se ha demostrado que la infraestructura funciona y que la infraestructura estaba preparada. Y os podéis imaginar que la tensión que han sufrido las infraestructuras ha sido brutal en estos momentos, porque cuando esto, ¿no?, se multiplica de repente. Entonces, realmente eso es lo que ha pasado, ¿no? Con respecto a esa charla que di hace 2 años, pues yo os diría que aquello que os conté entonces pues sigue haciéndose realidad. Si ves cómo sigue evolucionando la voz, los asistentes, cómo cada vez nos entienden mejor, son capaces de responder mejor. Quizá también lo que nosotros hemos aprendido en ese momento y el foco que teníamos era muy de voz, es que la voz no es todo, y sí que estamos viendo que lo óptimo es esa mezcla entre pantalla y voz. Y veréis que el tipo de dispositivos que se están desarrollando ahora en el hogar también incluyen una pantalla, ¿no?, como el Google Nest, porque la experiencia cuando combinas audiovisual y voz es ganadora, ¿no? Y yo creo que esa es la tendencia que vamos a seguir viendo. Gracias. Gracias, Fuencisla. Sí. Antes hablabas de la diversidad, hablando de propio. La pregunta que nos plantea Mercedes después tiene que ver con un tipo de diversidad, concreto de diversidad de género. Pregunta Mercedes. Las grandes empresas tecnológicas como Google tienen a muchas mujeres al frente en España. La verdad es que es así. La premiada del año pasado, como sabéis, decíamos antes, la country manager de Microsoft. Bueno, en nuestro caso, de los 6 premiados del primer año, 3 son hombres y 3 son mujeres. La verdad es que nosotros vamos manteniendo un equilibrio entre los CEOs de grandes compañías en España. Pero decía, Mercedes planteaba que hay muchas mujeres, como decía, al frente en España, empresas tecnológicas. ¿Por qué cree que el resto de las empresas tradicionales en España no han llegado todavía? ¿Les cuesta más reconocer el valor de las mujeres en la empresa? Mira, yo siempre digo que no es casualidad cuando me hacen esta pregunta. No es casualidad que en España el talento femenino, si quieres más senior, ¿no?, esté en las empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que creo que hay detrás? Primero, las empresas tecnológicas sí que han puesto la diversidad, hay una apuesta estratégica por la diversidad, porque le ven un valor real que impacta muy positivamente a su negocio y por lo tanto ha habido un foco real desde el negocio, no solo desde recursos humanos, sino desde el negocio, en que las cosas cambian. Y a partir de ahí eso se ha traducido en planes que se llevan muchos años trabajando, revisando todos los procesos de la compañía
para asegurarse de que las mujeres también se sentían, no solo primero atraíamos el talento, pero sino que crecían y se desarrollaban, ¿no? Y tienes que eliminar muchos sesgos que hay en el camino en cuanto a políticas, ¿no?, de recursos humanos mayoritariamente, pero también políticas dentro del negocio, ¿no?, y de cómo se hacen las cosas. Y con los años, y cuando vas revisando todas esas políticas y vas poniendo objetivos muy firmes, pues vas viendo que las cosas progresan, ¿no? ¿Por qué terminan las mujeres y el talento femenino español, particularmente en las empresas tecnológicas? Yo creo que primero porque las empresas tecnológicas han hecho ese trabajo y por lo tanto, pues todos esos barreras que se pueden encontrar las mujeres en las empresas tecnológicas no se las han encontrado. Segundo, porque yo creo que esto demuestra que hay talento femenino buenísimo, particularmente en España. Pero tercero, creo que también, y no se habla suficientemente, hay un tema de culturas. Para mí, las culturas de las compañías tecnológicas son más amigables para las mujeres, dejarme que los diga, ¿no?, o que utilice esta palabra, porque en la medida en que son culturas que son muy orientadas a resultados, no fomentan el presidencialismo, fomentan la flexibilidad en el trabajo, pues todo eso para mí como mujer tiene un valor, vamos, incalculable. Y si me das a elegir, te digo que prefiero una cultura de este tipo que una cultura quizás más tradicional española, ¿no? Por lo tanto, me siento más cómoda trabajando en una empresa de estas y además es normal que una empresa como esa llegue y a lo mejor en una empresa que fomenta otro tipo de forma de trabajo, pues en un momento dado me cueste más llegar, ¿no? Y yo creo que ahí se habla poco de ese cambio cultural que las empresas tecnológicas, pues muchas son, ¿no? Mi compañía apenas tiene 20 años y ha nacido ya con otra cultura. Creo que la gran empresa española está evolucionando, está cambiando la cultura y yo he visto avances muy importantes, pero quizá todavía no estamos ahí y eso es otra barrera que frena ese crecimiento de las mujeres, ¿no? No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. A lo de esto que comentas, no te quiero llamar contradictoria, pero me parece una contradicción. A ver. El tema de que las empresas tecnológicas son muy amigables para las mujeres, muchas de ellas están dirigidas en España por mujeres, pero tenemos un problema con las chicas y las vocaciones científicas y todo lo llamado STEM. Al final, no sé si, perdona la expresión, pero si os están colgando el San Benito de tener que ser role models, ¿no? Tenéis que explicar y explicar que una carrera tecnológica, una carrera STEM también es para mujeres. Bueno, es un tema que está como muy de actualidad últimamente. A ver, es que yo, o sea, es un tema que me preocupa mucho y me preocupa personalmente y estoy bastante implicada, ¿no? Como bien dices, parte del problema que tenemos en nuestra industria es que, y esto es un fenómeno a nivel mundial, no hay más de un 20% de mujeres matriculadas en carreras técnicas. En ningún sitio prácticamente, ¿vale? Y en España este número es por debajo del 20, pero además año sobre año está cayendo. ¿Cuál es mi reflexión? Bueno, mi reflexión es que el problema es bastante complejo y es difícil de resolver porque creo que tiene muchas patas, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las patas? Primero, si lo pensamos bien, al final son chicas de 16 años, ¿no?, las que están eligiendo qué carrera quieren estudiar. Yo tengo una niña que tiene 15, la mayor, y la estoy observando y siguiendo muy de cerca, a entender cómo toma ella esas decisiones y qué es lo que le influye. Yo creo que primero hay una labor que tenemos que hacer en los colegios, cómo se enseñan estas asignaturas, cómo se acerca la tecnología, en particular a las chicas, porque con 16 años ellas lo que piensan es, esto no es para mí. En cambio tengo otro chico de 13 que está como loco porque el pensar en hacer un videojuego, en desarrollar un videojuego, realmente le resulta atractivo. Entonces, yo creo que hay una labor primero que tenemos que hacer en los colegios de cómo acercamos la tecnología a las niñas, que vean que esto también es para ellas. Yo a mis hijos les he puesto un profesor particular de programación en casa desde que son muy pequeños, porque creo que es uno de los gaps fundamentales que tenemos en la formación actual y veo cómo reaccionan cuando les enseñas a programar desde chiquititos. Tumbas una barrera, que yo creo que en la escuela hoy no estamos tumbando, ¿no? Segundo tema, cómo se acercan también las universidades. Yo recuerdo, se me daban fenomenal las matemáticas y las ciencias. Ni por asomo me planteé hacer una carrera técnica, que ahora me arrepiento profundamente, os podéis imaginar.
pues que me daba una pereza terrible pensar, cuando pensaba, ¿no? Y veía el ambiente y veía cómo son, me resultaba cero atractivo. Nosotros hemos hecho estudios en Estados Unidos de cómo hacen marketing estas universidades y sigue siendo un marketing muy masculino. Entonces, cómo te acercas para ser atractivo para las mujeres es una labor que hay que hacer. Y tercer tema, yo creo que la industria nos tenemos que acercar a las chicas cuando, ¿no? Cuando llegan a los 16, a los 17 y explicarles muy bien qué significa trabajar en el mundo tecnológico. Y sí, estoy de acuerdo contigo, Eva, que el hecho de que nosotras estemos al frente ayuda. Y yo por eso estoy muy comprometida personalmente haciendo esta labor. ¿Qué es lo que observamos? Las chicas cuando eligen carreras te das cuenta que en general se dirigen a carreras donde creen que pueden tener un impacto social, ¿no? Magisterio y medicina, psicología. Es en ese tipo de carreras donde vemos presencia de mayoría de mujeres. Yo no paro de explicarles cuando voy a distintos foros cómo trabajando en tecnología puedes tener un impacto social todavía más grande, todavía mayor. Lo que pasa es que es muy distinto. Creo que Hollywood no nos ayuda cuando la imagen que da del sector son todos chicos frikis, ¿no? Rodeados de 25 pantallas, con gafas y con... Porque eso a ellas les resulta tremendamente inatractivo. Entonces sí que creo que hay una labor que tenemos que hacer la industria y que no hemos hecho bien y es en acercar esas profesiones a las chicas y en explicarles qué significa trabajar en este sector y que no es siempre estar rodeado de 20 pantallas y programando. Algunos sí, y esa es su profesión, pero muchos otros no están haciendo esto, ¿no? Y esto es una labor que tenemos que hacer todavía mejor. Sí, dos en una muy rápidas, las dos, ¿eh? La última se me está ocurriendo conforme lo voy escuchando. La primera, empleados, ¿no? Se está hablando muchísimo, sobre todo a ver si me das alguna pista para un encuentro que tenemos mañana en el foro y cojo tus palabras también. Pero se está hablando mucho de la individualización, ¿no? Cada persona, ella o él en la organización, son importantes, ¿no? Claro, hay organizaciones que tienen 15 personas, otras organizaciones que tienen 14.000. ¿Cómo se hace eso, no? Y sobre todo, ¿cómo lo está trabajando Google, ¿no? En la individualización de esa persona. Esa es la una. Y la otra, me interesa muchísimo, y hemos seguido estas jornadas con mucha atención, es cómo ve nuestra distinguida este año, cómo ve al director de recursos humanos. ¿Coincides con una reflexión que vengo haciendo en las últimas semanas, que es la gran oportunidad que tiene el director de recursos humanos? Todos generamos y nos encontramos ante oportunidades, ¿no? Pero la gran oportunidad que tiene el director de recursos humanos ante el CEO, y el CEO ante el director de recursos humanos, uno, de conocerse mejor, dos, de adecuar perfiles a los momentos que está viviendo la organización, y tres, al desarrollo futuro de la función por el gran protagonismo de contenido que está teniendo el director de recursos humanos en estos momentos? A ver, con respecto a la individualización, nosotros la forma en que lo gestionamos es que realmente le damos, o sea, le damos el liderazgo a la persona, ¿vale? Y el mensaje que damos siempre es, en Google tú eres dueño de tu carrera y tú eres dueño de desarrollarte. Entonces tenemos, ¿no?, nuestras plataformas pues, con las distintas opciones de formación, se publican todos los puestos que se abren a nivel de compañía, están accesibles en una plataforma. Si tú te quieres cambiar de puesto, te metes en la plataforma, te pones tus alertas y estoy interesado en irme a ventas a Estados Unidos. Pues te pones tus alertas y cada vez que se publica un puesto, y tú, a partir de ahí, oye, por supuesto que hablas con tu manager, pero empiezas a buscarte un poco la vida, ¿no? Entonces, esa es la filosofía que nosotros tenemos como compañía, es decir, tu carrera depende de ti. Y el segundo tema fundamental es el manager. Sabemos que nuestro eslabón más crítico son, lógicamente, es ese middle management, ¿no? Y es donde más tiempo invertimos es en el desarrollo de todas estas personas que gestionan personas. Porque sabemos también que les tienen que ayudar, lógicamente, a tener una conversación de carrera como Dios manda, a orientarles, a darles una recomendación de, oye,
parece que fallas aquí, te recomiendo, venga, estos son los cursos que hay, ¿no? Pero la responsabilidad, y nosotros siempre lo decimos, es del individuo. Y la realidad es que los recursos que hay en la compañía son infinitos. Entonces depende de ti. Y eso es como nosotros lo gestionamos. Y es verdad que te das cuenta que hay gente que se mueve mucho, que se inquieta y que se desarrolla más rápido, y hay gente que se te estanca. Y luego también es responsabilidad del manager de a veces pues sacudir la manta, ¿no? Como digo yo, y dar esos toques de atención. Pero eso es la forma en la que gestionamos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Con respecto a la segunda, yo creo que sin duda, en este momento de transformación acelerada, ¿no?, que os transmitía al principio que vivimos, el director de recursos humanos debería ser una pieza crítica. Yo siempre les transmito a las organizaciones y al resto de directores generales con los que trabajo es, ojo, que esto de la transformación digital no tiene que ser algo que viene liderado por IT. Es para mí el mayor error. Esto viene liderado desde el negocio, implica cambios profundos en todo y recursos humanos sí que es una pieza fundamental, porque hay que desarrollar nuevas capacidades, porque hay que identificar quién es reciclable y quién no, porque hay que hacer cambios de estructura, cambios muy profundos en la forma en la que se trabaja, hay que preparar, ¿no?, esos trainings para quitar medios, hay que hacer una gestión del cambio brutal y creo que la persona de recursos humanos es fundamental para ordenar esto, para poner, ¿no?, para poner métodos de trabajo, para identificar talento y ver a quién hay que dar esas nuevas oportunidades. Yo también digo, para identificar los que se dedican a poner palos en las ruedas, que estos son los más peligrosos, y ver cómo te sacas a esa gente lo antes posible. Y eso es un papel fundamental también que hay que jugar, que creo que estas cosas no se hacen, ¿no? Para mover a la gente, nosotros movemos muchísimo a la gente de un sitio a otro y eso es lo que genera el desarrollo y eso es lo que facilita esa gestión del cambio permanente, ¿no? Si yo llevo 20 años en el mismo puesto, en el año 21 no me digas que me mueva porque es que se me va a hacer muy difícil. En cambio, si cada 4 o 5 años me has movido, al revés, a mí mis equipos me dicen, oye, en este año no hemos cambiado mucho, ¿va todo bien? ¿No? Creo que tenemos que entrar en esa dinámica y, lógicamente, el responsable de recursos humanos es fundamental. No sé si te has llevado tips, consejos para tu foro mañana. Muchas gracias, Francisla. Francisla, solo recordar, las personas que te están escuchando, las que están siguiendo, son fundamentalmente directivos de capital humano. Estos asociados son todos directivos de capital humano. Y solo decir que es interesante que ellos intervengan desde el principio, ¿no? Porque yo creo que las preguntas que ellos te puedan trasladar, yo creo que ayuda a enriquecer este diálogo que estamos teniendo contigo. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo de Mercedes, Alberto, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes que podamos trasladar a Francisla. Pues sí, tenemos una pregunta, no sé si Foncisla me escucha. Sí, perfectamente. Fenomenal. Sí, la pregunta, una de las preguntas que tenemos es ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a mejorar la conexión de los empleados con las empresas, su sensación de pertenencia y, por tanto, el bienestar y satisfacción del empleado? A ver, yo creo que la inteligencia artificial, primero, puede ayudar a la función de recursos humanos a establecer, yo creo, modelos que les ayuden a identificar determinados patrones, ¿no? Pues, por ejemplo, riesgos de gente que se te vaya a marchar, ¿no? O sea, yo creo que se pueden definir perfectamente modelos y gracias a la inteligencia artificial y a mucha data, que al equipo le puedan salir alarmas de decir, mira, aquí tienes, por ejemplo, un talento que tú consideras top y que parece que pueda estar en riesgo de marcharse, ¿no? Queremos definir un plan que queremos hacer. Sin duda creo que la inteligencia artificial, y ya se está utilizando así, ¿no?, te puede ayudar a trabajar y a mejorar a la hora de hacer procesos de selección, ¿no? Todos sabemos que a veces abres puestos que recibes cientos, ¿no?, o miles de currículums. ¿Cómo puedo filtrar esto? Pues si tengo un algoritmo bien entrenado, sin duda me puede ayudar. Aplicaciones como las que os contaba antes, ¿no? Si
si, por ejemplo, a nosotros nos pasa que, os decía, tenemos una oferta infinita de trainings y de cursos y lo que le estamos pidiendo al empleado es que él sea proactivo y él decida qué quiere hacer, pero quizá puedo desarrollar motores de recomendación, ¿no? Donde, pues, si tú me dices, oye, ¿cuál es el feedback que recibes o cuál es tu performance o que yo te recomiendo, oye, pues parece que tienes que trabajar en estos skills y estos son los mejores cursos para gente con tu perfil y gente como tú, ¿no? O sea, creo que tenéis que pensar, la forma de pensar en esto es eso, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos donde utilizando data y utilizando tecnología, bueno, al final interfaces, ¿no? De probablemente online, cómo puedo ayudar a tomar mejores decisiones cuando, pero necesito esa data, ¿no? Luego, más allá de la inteligencia artificial, creo que sin inteligencia artificial y sin hacer cosas muy sofisticadas, puedes tener un gran impacto. Os cuento un caso que a mí nosotros tenemos en Google una cosa que llamamos las comidas ninja, ¿no? ¿Eso qué es? Es, oye, soy nuevo, quiero conocer a gente, o no, ¿eh? O quiero conocer a gente porque me gusta. Entonces yo le digo hay una aplicación donde les digo, estoy libre para comer los jueves de 2 a 3 y me gustaría comer con gente aleatoria dentro de la organización. Y otros que también se apuntan de 2 a 3, pues automáticamente te va montando comidas y eso te permite conocer a gente, ¿no? Ahí no hace falta inteligencia artificial, honestamente, pero son aplicaciones que nosotros usamos para fomentar que gente de distintos departamentos se conozca. Ahora lo estamos haciendo online, cafés ninja, ¿no? Los llamamos, y estamos buscando cómo conseguir esa conexión informal que antes lo conseguías en la máquina de café y que ahora esos momentos pues se han perdido y quizás es lo que la gente echa más de menos, ¿no? Entonces os diría que muchas veces no hay que sofisticar y no hay que irse a la inteligencia artificial. Creo que hay aplicaciones incluso más sencillas de la tecnología que nos pueden ayudar y que quizá no siempre estamos usando, ¿no? La siguiente pregunta que te quería trasladar, Mercedes, la directora de la revista Capital Humano, es la siguiente, Francisca. Dice, las prioridades para las personas han cambiado. Ahora la seguridad y la salud están por encima del todo, también en el entorno profesional. ¿Qué palancas debemos accionar para mantener el engagement? ¿Debemos reformular los indicadores que miden el engagement? A ver, es que no está Mercedes, no sé si se está refiriendo a este momento particular, ¿no? Y durante estos momentos de pandemia. Yo creo que lo que plantea, Cecilia, si me permite, como está planteando consecuencia de la pandemia, el tema de la seguridad y la salud es un tema central, lo quería vincular ella, creo, por la pregunta en esta línea, en la coyuntura actual, ¿no? Sí, a ver, en la coyuntura actual y nosotros la situación que tenemos es que la oficina la tenemos cerrada y tenemos a todo el mundo trabajando en remoto, ¿no? Y realmente al final hemos tomado esta decisión porque precisamente hemos puesto, ¿no? Hemos antepuesto la seguridad de nuestros empleados ante todo. Pero también sabemos que tiene un impacto negativo que es en la salud mental y que esa también es muy, muy, muy importante. Y sabemos que si la gente no se ve presencialmente y no tienen ese contacto, puede impactar muy negativamente en la salud mental. Entonces, lo primero que estamos nosotros haciendo es formar mucho a la gente y hablar mucho de esto, de qué significa la salud mental, reconocer que la gente y entender que la gente se puede sentir baja, equipando una vez más a los managers en herramientas para identificar gente que pueda estar en momentos bajos. Y luego estamos lanzando programas, ¿no? Muchos programas para poder ayudar y que la gente fácilmente levante la mano. Medición de engagement. Honestamente, nosotros no medimos el engagement de nuestros empleados. Al final miramos cuánta gente se nos marcha bastante poca y una vez al año lo que medimos es el nivel de satisfacción con una súper encuesta, ¿no? Que hacemos una vez al año, que quizá vosotros lo llamáis de clima laboral, ¿no? En general, en la empresa española es la encuesta de clima laboral, para nosotros es mucho más profunda, porque realmente medimos 360 cuál es la opinión del empleado en muchísimos aspectos y yo creo que es algo que vamos a seguir haciendo. Nosotros la discusión que tenemos dentro de la casa es que una vez más aquí la clave es el manager con su equipo. Es el que tiene que estar muy cerca, es el que tiene que estar
informado de cómo está su gente. Estamos haciendo y estamos fomentando más eventos sociales, aunque sean online, ¿no? Pero también de fan para que la gente conecte de distintas maneras. Pues mira, yo mañana, por ejemplo, nos vamos a tomar con mi equipo 45 minutos a las 7 de la tarde y nos hemos hecho una especie de amigo invisible y cada uno le manda al otro que quiere que se tome de aperitivo, ¿no? Son cosas tontas, pero que pensamos que pueden fomentar mucho esa conexión informal que la gente echa de menos. Y es verdad que lo que más nos preocupa ahora mismo es la salud mental, cómo identificar quién está abajo y cómo poder ayudarle. Entonces, bueno, ahí lo que hacemos es, estamos haciendo charlas, tenemos una figura que llamamos los Blue Dots, que es gente, por ejemplo, yo en la oficina tengo 3, es gente que normalmente le interesa mucho todo el tema psicología, que son coaches, que se han formado y se ofrecen a la gente a tener charlas con ellos. No es hablar con un psicólogo, no es hablar con tu jefe, es hablar con un compañero que tiene mucha sensibilidad a estos temas, que te puede dar pistas. Oye, pues me siento un poco bajo, ¿qué opinas? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, tienes estos recursos. Estos mismos están montando desayunos entre 10 o 12 si hay gente que quiere compartir cosas, ¿no? Estamos tratando de trabajarlo de esa manera y muy desde los compañeros, porque pensamos que también pueden ser una figura clave. Si tienes problemas más serios, lógicamente tienes ayuda psicológica, pero si no, pensamos que desde los compañeros se pueden trabajar muchas cosas. Antes, de hecho, en la mesa anterior nos hablaba, no sé si lo has escuchado, Francisla, si habías llegado, de que medían la felicidad del empleado, que es un buen indicador. Alberto, tenemos, antes de pasar la pregunta a la siguiente, a Eva y a Fran, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, hay una que recupera un poco la idea que ha lanzado, ¿no?, Fuencisla, sobre lo que es la elección de la mujer por una carrera tecnológica, ¿no? Y entonces preguntan hasta qué punto es necesaria la intervención de los colegios, las mujeres desde pequeños, ¿no?, para que hagan ese cambio de paradigma, y de qué manera también pueden las empresas interactuar con los colegios o colaborar con los colegios, o al revés, para poder cambiar este paradigma, ¿no?, y que las chicas jóvenes puedan cambiar su paradigma, ¿no?, y elección profesional. A ver, mira, aquí hay una frase de Elena Herrero, que es la presidenta de HP, que a mí me gusta, que ella dice, la tecnología es como el nuevo inglés, y yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Igual que hoy para nosotros es incuestionable que tienes que aprender inglés, tengas la profesión que vayas a tener, ¿vale? Y el inglés se enseña desde el colegio. Nosotros pensamos que deberíamos pensar en la tecnología de esta manera. Entonces, más allá solamente del problema de las niñas, sí que creemos que habría que llevar la tecnología a las aulas. Igual que os decía, ¿no? Pues yo estoy enseñando a mis hijos a programar y es como un juego, por cierto, pero es que además desarrolla determinadas capacidades que son muy buenas, ¿no? Y yo creo que deberíamos incluir currícula de tecnología en todas las carreras, estudiemos lo que vayamos a estudiar, ¿vale? Porque un médico necesitará saber determinadas cosas de tecnología, un psicólogo también, da igual a lo que te dediques, ¿no? Entonces yo creo que si eso se introdujera en la currícula escolar, ya tendría un gran impacto también en las niñas, como os decía, porque creo que va a tumbar muchas barreras que tenemos hoy. Entonces, el rol de la empresa privada, hombre, yo creo que si fuésemos capaces, ¿no?, de influir en la educación reglada, pues probablemente el rol de la empresa privada no debería ser muy grande. ¿Qué está pasando hoy? Que como eso no se ha influido y como esos cambios en la educación reglada no se han producido, si tú ves particularmente todo el sector tecnológico, ¿qué está haciendo? Intentando complementarlo con educación no reglada, con cursos como los que yo os explicaba. Nosotros hemos lanzado genios que hemos entrenado a profesores y a niños en riesgo de exclusión, en formación, en programación, pero todas las tecnológicas están haciendo esto porque entendemos que hay una responsabilidad y que como tenemos un gap hay que cubrirlo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Cecilia. Eva. Pues yo quería volver un poco al tema que comentaba antes de la salud mental.
y de cómo ha afectado ese tema a las empresas y a los trabajadores. Al final, Google siempre se había caracterizado, los grandes titulares que salían en prensa de Google era qué bien nos lo pasamos en el trabajo. ¿Qué pasa cuando llega la pandemia y cierras oficinas? Y cuando habéis hecho todo lo posible para que la oficina sea como tu casa, como la casa del empleado, ahora ya está en su casa. Estamos de acuerdo. A ver, ojo. ¿Cómo te imaginas que vais a volver, que no vais a volver, que se va a reestructurar todo? Antes se hablaba del teletrabajo venido para quedarse, se habla de modelos híbridos y yo conozco muchos directores de recursos humanos que dicen, yo ya no me imagino 2.000 personas en la oficina, como antes. A ver, es verdad que el gran titular siempre era que bien me lo paso en Google y la foto era el futbolín, ¿no? Y yo honestamente creo que esto no es del todo real y creo que no da una imagen cierta de lo que es la cultura de Google y de cómo se trabaja en Google. Es verdad que nosotros cuando desarrollamos el espacio en el que trabajamos, lo primero que está pensando la compañía es, yo quiero que la gente venga a la oficina, que en la oficina esté tremendamente a gusto, porque pensamos y lo seguimos pensando, y esto va a influir mucho en cómo diseñamos post-COVID, ¿no? Nuestro trabajo, porque pensamos que la colaboración se consigue en la oficina. Y diseñamos el espacio de una forma en la que haya mucho encuentro o facilitar los encuentros informales. Porque es en ese momento del café, en ese momento en el que venga, vamos a echarnos un futbolín. Oye, por cierto, ¿y tú quién eres, no? ¿Y a qué te dedicas? Ah, oye, pues yo estoy pensando no sé qué. Ah, no, pues mira, habla con fulano. Y sabemos que eso fomenta la colaboración, fomenta la innovación y nos hace ser la compañía que somos, ¿no? Que somos. Y la forma en la que hemos diseñado nuestros espacios está muy pensada para eso. Y lógicamente luego para fomentar la productividad en el puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? Efectivamente, en marzo cerramos nuestras oficinas prácticamente a nivel mundial. Todo el mundo se va a trabajar a casa. Y todo el mundo, fijaros que a mí mucha gente me dice, Fuencisla, para vosotros ningún problema, porque ya estabais acostumbrados. No es cierto. Es decir, es cierto que todos mis empleados tenían un portátil, o sea, que tenían equipamiento porque tenemos un planteamiento de trabajo flexible. Pero la realidad es que más del 90% del tiempo la gente va a la oficina. Lo que pasa es que tenías flexibilidad total. Si yo un día pensaba que para mí lo mejor era trabajar en casa porque necesito concentrarme, no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿no? O si es porque viene el fontanero, no tengo que dar explicaciones a nadie. Eso se podía hacer y estábamos preparados para hacer eso. Pero esto es muy distinto a pasar a un modelo que es 100% online. Y además, como decíais antes, y con los niños en la chepa y en fin, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hicimos? Pues fijaros, una de las primeras medidas que tomamos es ayudar a la gente a montarse un espacio de trabajo óptimo y productivo en casa. Porque sabíamos que mucha gente estaba trabajando sentados en la silla de la cocina o en la mesa de la cocina y que eso no es bueno para tu ergonomía, no es bueno para tu físico y eso iba a pasar factura. Entonces, apoyamos a los equipos, apoyamos económicamente, dimos básicamente un cheque para que la gente se equipara con una buena mesa, con una buena silla. Y facilitamos, en la medida en que disponíamos de stock, porque aquí sí que hubo problemas, pues que la gente, yo por ejemplo, pues me he pedido un monitor, me he pedido un teclado, más allá del que tenía en mi despacho, ¿no? Y eso me lo han enviado a casa. Y la silla y la mesa, pues al final me lo ha pagado la oficina, ¿no? Y eso fue el primer paso, oye, acomodaros, buscad un sitio para estar bien y que físicamente lo primero estéis bien, ¿no? Y que tengáis una pantalla a la altura de los ojos y eso fue, y claro, hacer eso a escala para 130.000 empleados, operativamente os podéis imaginar que tampoco es fácil, ¿no? Ese fue el primer paso. Y luego a partir de ahí, pues como os contaba antes, mucha comunicación, muchísima información de por qué tomamos qué decisiones, qué está pasando, qué viene. Hemos montado muchas charlas informales. Yo me he traído, mira, tenemos la suerte de que entró en nuestros comités de seguridad y una doctora que es española. Pues me la traigo una vez al mes a hablar con mi equipo y a que nos cuente de verdad ella qué piensa que está pasando. Todas esas son las cosas que hemos trabajado, ¿no? Y ahora estamos pensando en qué pasa después. Tenemos claro que la vuelta a la oficina va a ser diferente, pero no pensamos que va a ser una vuelta a la oficina mayoritariamente online. En las encuestas que nosotros estamos haciendo ahora mismo de productividad, ¿qué nos sale?
Están sufriendo mucho, y lo habéis hablado antes, las nuevas incorporaciones, ¿no? Porque el aterrizaje online 100% digital y en remoto es tremendamente difícil. En nuestro caso están sufriendo más los ingenieros que los equipos comerciales, porque los ingenieros hacen mucho desarrollo de producto, tienen una equipación, bueno, cuando ves cuando ves el puesto de un ingeniero, a veces tienen 7 pantallas alrededor, y replicar eso en casa es complicado, acceso a redes más rápidas, pues lógicamente pierden productividad. Y luego se está sufriendo mucho a nivel de productividad en todo lo que es proceso creativo. Cuando necesitas crear y cuando necesitas desarrollar, el trabajo en remoto no es fácil. Y nosotros tenemos mucho desarrollo, mucho proceso creativo, somos una empresa con muchas interacciones, ¿no? Y con una organización bastante informal, muy matricial, pero que trabajas con mucha gente para hacer determinadas cosas. Entonces, lo que estamos nosotros viendo es que para nosotros la oficina va a seguir siendo importante, ¿eh? Y probablemente contrariamente a lo que muchos pensáis, que somos muy digitales, muy... Bueno, pero es que por la forma en la que trabajamos y por eso que os contaba, ¿no? Por fomentar la innovación, la colaboración, pensamos que el espacio físico va a seguir siendo importante, pero sí que vamos a ir para modelos probablemente mucho más flexibles, y ya estamos preguntando a la gente, y particularmente a mí en España un 40% de la gente me dice: solo quiero ir a la oficina cuando me aparte un valor diferencial, porque voy a estar trabajando con la gente que necesito, ¿no? Yo estoy ahora estamos reformando una de las plantas en las que trabajamos y estamos diseñándola para algo que llamamos Activity-Based Working. Entonces, donde la gente no tendrá su sitio asignado y donde lo reservarás con distintos tipos de espacios en función de la actividad que necesites desempeñar. Si necesito leer y un espacio tranquilo, pues me iré a algo parecido a una biblioteca. Si necesito colaborar, a lo mejor tengo espacios con mesas modulares, ¿no? Eso es en lo que de momento, por lo menos en Madrid, estamos trabajando, pero se está trabajando a nivel global para entender cuál va a ser el nuevo concepto. Muchas gracias, Francisco. Vamos a acabar ya con la última pregunta. Sí, apasionante. La pregunta de Eva, muy interesante. Muy breve, la comunicación, ¿no? Lo estamos comprobando en la distinguida de este año, y además lo has mencionado, ¿no? Pero pensando en empleados, pensando en clientes, pensando en prospectos, pensando en futuros, los que están en la escuela hoy, que serán nuestros líderes de mañana, nuestros hijos, los que van a incorporarse a Google mañana, ¿qué vamos a aprender de la comunicación, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? Porque la comunicación estaba ahí, ¿no? Efectivamente, un líder, un directivo tiene que saber comunicar, pero es otro tipo de comunicación la que estamos aprendiendo ahora, ¿no? No sé si podrías, mi última reflexión, pensar un poco hacia dónde vamos en esto de la comunicación directiva. Bueno, yo como os decía, en este periodo he tenido un aprendizaje personal muy importante, ¿no? Y para mí es esa comunicación quizá más personal, donde enseñas tu vulnerabilidad, cómo te permite conectar, pues, con tus equipos de una forma completamente distinta, pero que es, yo creo que muchísimo más eficaz, y que hace que el equipo se sienta mucho más conectado, ¿no? A la compañía. Así que yo animaría a todos estos líderes a reflexionar sobre esto y a probar cosas y a demostrar su lado humano, que yo me he dado cuenta que los equipos lo piden, pues ahora quizá más que nunca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisla, y enhorabuena de nuevo por ser la ganadora del 6º premio de CH, o reconocimiento de CH a la excelencia en la dirección de personas. Muchas gracias a Eva y a Fran. Nos han quitado el aplauso, ya no se puede aplaudir. Ya no se puede aplaudir, exacto. Y a Mercedes, que ha estado virtualmente por nosotros, representada por mí. Espero que haya sido suficientemente representada. Y muchas gracias de verdad a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos.